Cada historia de viaje al llegar a un nuevo destino siempre tiene algo nuevo por contar. Y en ocasiones hay momentos en los que me pregunto si realmente esto es lo que esperaba, para luego, después de unos instantes, respirar profundo y ver cómo los ambientes empiezan a cambiar y los panoramas se transforman. Y esto fue lo que me ocurrió mientras llegaba a un nuevo destino en Bulgaria, del que desde el exterior del tren todo parecía hasta enigmático. Acompáñenme en esta experiencia llegando a una nueva ciudad. Sean todos bienvenidos. He aprendido de los viajes que las primeras impresiones al llegar a un sitio pueden hacerte cuestionar muchas cosas, pero en esos momentos solo queda armarse de paciencia, respirar y tratar de poner las ideas en orden, porque si no lo haces, quizás no logres ver después lo agradable de un lugar que está esperando mostrarte. Y ante ese panorama antiguo y algo oscuro de la estación de trenes de Ruse, con estructuras que aún parecen esperar a ser renovadas, y al ver luego los siniestros bajos de la estación camino a la ciudad, se me cruzaron muchas ideas, incluso lo de haber llegado a un sitio nefasto. El paso por los bajos de la estación en sombras fue como una pequeña prueba, porque afuera la ciudad empieza a abrirse poco a poco, aunque todavía con esa sensación inicial de incertidumbre. Y este no es el típico destino que te recibe con un panorama agradable desde el primer momento, y eso en Bulgaria ya lo he aprendido, por lo que siempre que llegas a un lugar, primero debes ubicarte, darte unos minutos, para luego tomar un autobús y empezar a caminarla. Momentos después de haber superado esa primera impresión de Ruse y habiendo tomado el transporte público, lo primero que hago, como es siempre de costumbre, es ubicar el alojamiento, y a él se llega pocos minutos después. Es aquí donde todo empieza a mostrar lo que esta ciudad nos tiene preparado. Pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo es el alojamiento. Es 3 estrellas, muy buen precio, y mostrarles cómo en lugares de este tipo, desconocidos, se puede llegar a espacios maravillosos. El lugar se llama Central Point. Esto es, en esta oportunidad, es un apartohotel, el número 2, ya he abierto, y vamos a ir paso a paso. Llega uno y lo primero que se encuentra es la habitación para 2 personas. Hay un balcón, hay closet, mesitas de noche, el ambiente muy agradable, huele muy rico. Este es el primer espacio que hay. Es un apartamentico pequeño, pero con todas las comodidades. El segundo espacio que se puede ver aquí es el baño, con su particularidad, y es que los baños en la gran parte de Bulgaria no tienen una separación, o sea que uno se baña, cae todo aquí, pero no hay separación con el sanitario. Bueno, ahí está eso. Y el siguiente espacio ya es la cocina con todos los implementos. Y dejan algunos productos
café, infusiones, dejan el agua y otras que es por el cobro, sean las bebidas, sean chocolates o vino y champaña. Bueno, ¿que cuánto vale todo este sitio? Pues en octubre, época en la que estoy haciendo este periplo por Bulgaria, la noche en este lugar vale aproximadamente 39 euros para 2 personas. Pero es muy barato a comparación de hoteles de 2 y 3 estrellas que pueden llegar a valer unos 90 a 105 euros. Se me olvida mostrarles otro espacio por acá, y es que hay un balcón, pero no voy a abrir ahora porque está haciendo un poco de brisa, y ahí lo tienen. Espacio perfecto, funcional para 2 personas, para pasar 3 días en esta ciudad, la quinta de Bulgaria. Una vez instalados y dejando las pertenencias en el apartamento, nos disponemos a dar una primera vuelta por esta ciudad, de la que por cierto se le conoce como la Pequeña Viena en Bulgaria, por su bonita arquitectura que data de finales del siglo XIX. Y de eso, con calma, en los siguientes capítulos les iré mostrando más. Por lo que ahora este primer paseo nos deja ver una ciudad verde, con calles amplias, donde las construcciones de otra época aparecen en medio de árboles y zonas abiertas para caminar. El camino nos lleva al centro de la ciudad y descubrimos que Ruse dispone de un gran espacio peatonal de varias calles, donde la vida empieza a sentirse junto con negocios locales, en medio de fachadas antiguas y otros edificios que poco a poco van siendo restaurados. Precisamente una de esas primeras calles que les estoy mostrando ahora es una de las más visitadas, conocida como la calle peatonal Alexandrovska. El ambiente de viernes por la tarde se siente en una ciudad que con unos 140.000 habitantes es la quinta en tamaño en Bulgaria y que por su historia a orillas del Danubio y limitando con Rumania, que por cierto será parte de otro recorrido en un futuro capítulo, tiene calles y espacios como este, donde lo moderno y lo antiguo se mezclan y hacen de este paseo una buena oportunidad para ver cómo se vive en esta llamada Pequeña Viena. Resulta muy agradable caminar por este sitio, con toda la tranquilidad del caso, en una ciudad donde hay opciones para vestir, comer o incluso cambiar dinero, ya que en el momento de esta visita el país estaba dejando su moneda tradicional, el lev, para dar paso al euro, que entró oficialmente en funcionamiento el 1 de enero de 2026. Por ahora simplemente seguimos caminando, disfrutando de esta calma, por un amplio corredor peatonal donde bancas, árboles, arquitectura y buen clima nos dan la bienvenida. Las primeras impresiones al caminar por el centro de Ruse es que puedes hacerlo con total tranquilidad y donde si te llama la atención la arquitectura, te detendrás a cada paso a observar construcciones, algunas restauradas, otras no tanto, pero que igual impresionan. Se siente como el patrimonio cultural se mantiene presente, mientras también aparecen espacios del pasado comunista, parques y espacios que forman un conjunto bastante particular. Es un cóctel de estilos que le da personalidad a esta ciudad, donde el turismo va ganando poco a poco importancia, especialmente con visitantes que cruzan desde la vecina Rumania y llegan a sitios como la Plaza de la Libertad.
La tarde avanza y entre el viaje en tren, llegar, alojarnos, caminar por la zona peatonal y hacer una pausa para el café, llega ese momento inevitable de buscar algo para comer. Y aquí, sin buscar demasiado, pero guiados por opiniones en redes sociales, encontramos una pizzería bien referenciada que terminó siendo una muy buena decisión. Con pocos minutos de espera en un sitio informal donde también aprovechamos para descansar un poco, nos comimos una pizza jumbo de pepperoni de 50 centímetros de diámetro, que por su precio de unos 12 euros resultó ser una opción bastante económica y además alcanzó incluso para el desayuno del día siguiente. Y si en un lugar encuentras buen alojamiento y mejor comida, ya vas acertando y Ruse empieza a sumar puntos a su favor. Después de comer continúa este primer paseo, donde van apareciendo espacios que más allá de la arquitectura muestran otra parte de la ciudad, parques donde los árboles y monumentos le ganan protagonismo al concreto. Son lugares muy propios de otra época, que aún hoy siguen siendo agradables para caminar, visitar y contemplar, y que sería injusto pasar de largo, pero eso será también tema de otra historia, de tantas que se me van ocurriendo mientras vamos recorriendo Ruse. De Ruse, sin mucha información inicial, vamos caminando de manera intuitiva y basándonos en un mapa, llegamos hasta un paseo junto al río que nos da la bienvenida al Danubio en toda su extensión y al frente un país vecino del que ya les he mostrado algunas ciudades, Rumania. Todo lo que puedes hacer en una tarde después de comer es increíble, pero solo te pido tiempo para seguir compartiéndote esas historias y otras más de una ciudad que poco a poco empieza a mostrar razones para quedarse. Los viajes son como la vida, no son como comienzan, sino como continúan, y la llegada a Ruse fue solo una prueba para empezar a ver su mejor versión, justo cuando el día va terminando. Con estas primeras impresiones, inician los recorridos por Ruse, una ciudad búlgara que aunque al principio me desconcertó, luego todo se tornó muy agradable. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias y me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. Y si te gusta descubrir lugares así, con calma y sin prisa, aquí nos seguimos encontrando, porque las historias en Ruse apenas comienzan. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.